Hola, hola de nuevo. ¿Qué tal? Voy a esperar un poquito que Instagram informe de que estoy iniciando este directo en el que voy a conectar ahora mismo con la doctora Judy. Ella es ginecóloga y tiene un enfoque en su manera de trabajar y en su manera de compartir todo lo que ella sabe sobre fertilidad. Tiene un enfoque muy integral, un enfoque muy holístico. Eh, Vamos a hablar de cómo optimizar nuestra fertilidad, porque sí hay muchas cosas que se puede hacer para mejorar nuestra fertilidad. Hay muchas cosas que están en nuestra mano. Así que te invito que si estás pasando por aquí te quedes. Ahora mismo, en cuanto la vea, aquí está, la voy a invitar a entrar. Perfecto. A ver si puede conectar y empezamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Paina? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptarla, muchísimas gracias. Estas son las cosas bonitas que nos da Instagram. Yo te sigo hace mucho tiempo y además sé que estás del otro lado del océano, estás en Panamá, ¿verdad? Sí, sí, estamos en continentes distintos. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, yo hasta hace un año vivía en México, vivía más cerquita, pero me encanta cuando podemos hablar así y tomarnos casi casi que un cafecito juntas, aunque en tu caso sea un cafecito de mañana y en el mío sea de tarde. Pero bueno, Cierto. te agradezco muchísimo que te hayas podido conectar, que hayas aceptado mi invitación. Y bueno, antes de empezar, me gustaría muchísimo que te pudieras presentar a mi comunidad y que nos contaras qué es lo que haces. Yo ya les he contado que eres ginecóloga y que me encanta porque tienes un enfoque muy holístico y muy integral de la fertilidad y eso es algo bueno, después de mi experiencia es lo que intento transmitir a las mujeres con las que trabajo, pero bueno, me encantaría que nos contaras un poquito más de ti. Fíjate, yo soy ginecólogo obstetra, egresada de la Maternidad Concepción Palacio de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente resido en Panamá. Hice mi especialización en fertilidad y endoscopia. Endoscopia era una de las cosas que más me gustaba, pero hubo algo en que de pronto se queda, Ya, de ya pronto estamos. pierdo como, Sí, se quedó. perdí como señal. Sí, ahora. Entonces, cuando me mudo a Panamá, hubo ese cambio de, ¿sabes? Cambio de ambiente de trabajo, ya yo me vine embarazada, entonces había atravesado como un proceso de unos cuantos años también en la fertilidad, entonces tenía esa visión tanto profesional como personal. Y yo aquí, por supuesto, llegué embarazada a Panamá. Cuando nacen mis pequeños, me dedico a la maternidad y ejercer no era fácil, tampoco, no lo es. Ejercer acá tiene sus obstáculos. Y yo dije, mientras logro avanzar, yo voy a hacer algo en redes sociales que pueda ayudar a mujeres que están en mi misma condición o que están atravesando algún procedimiento de fertilidad y necesiten como el apoyo. Porque en consultorio siempre se limita como a una hora de atención y digamos la información médica y tecnológica te la ofrecen en ese momento, pero el contexto engranado en tu día a día, tu vida, eso tienes que tú averiguarlo y cada quien por su lado, ¿no? Sí. Entonces esas son cosas que no se ventilan en consultorio y de pronto en la ciencia y en la medicina convencional hay ese vacío de información en donde no se cree que la alimentación y el estilo de vida tenga tanto que ver, o más bien los procedimientos de fertilidad han llegado a ser tan tecnológicos que puedan vencer el daño que te causa una mala alimentación. Bueno, entonces hay esa disyuntiva de información. Yo dije, este es el momento de ofrecerle lo que yo tengo, porque si bien es cierto, yo no soy, digamos, el típico, te voy a contar lo que a mí me funcionó o te voy a contar lo que yo hice.
Yo te puedo contar lo que yo hice y qué cosas me hubiesen ayudado a mejorar. ¿Por qué? Porque yo tuve que hacer 7 procedimientos y estoy segura que hubiese cambiado algunas cositas de mi vida, de mis hábitos, y probablemente hubiese sido menos de 7. No lo podemos asegurar en estos momentos, por supuesto, pero Ujú. casualmente cuando yo me embarazo fue después de unas vacaciones decembrinas en donde yo me desconecté de trabajo, donde volví a mis 7, 8 horas de sueño, donde mi rutina de ejercicio intenso la había bajado. Y en ese procedimiento di con el positivo, aun cuando nada de lo tecnológico y nada de las cosas nuevas de laboratorio habían cambiado. Entonces, eso fue como un llamado de atención, que aquí hay algo a lo que tú no le prestaste atención y que probablemente te hubiese ayudado. Entonces, dediqué un año de investigación, de autoformación, investigando cosas que normalmente no se conversan en el consultorio y ahí entonces me di cuenta que los procesos fisiológicos, cuando tú no ayudas a tu cuerpo a optimizarlo, a que sean, digamos, a reducirle toda la cantidad de tóxicos o a reducirle el estrés oxidativo, entonces sí hay una afectación de esos procesos y la maduración del ovocito no se lleva a cabo de la mejor forma y al final eso se traduce en una infertilidad de causa desconocida o en múltiples procedimientos de fertilidad porque finalmente se obtienen embriones de calidad pero no implantan. Entonces, todo esto, al bajar el nivel de inflamación, al cambiar estilo de vida, al ponerle la mirada a la actividad física o inclusive complementar con algunos suplementos, ayuda muchísimo. Entonces, Se congeló. Uy. Ay. procedimiento de fertilidad y si estás apostando a fertilidad natural, a lo mejor tu tiempo de búsqueda puede acortarse. Ujú. Entonces, ahora soy una médico igualmente ginecostetra, pero no quise engavetar todos esos conocimientos y ahora los traigo como a flote, integrándolo con hábitos, estilo de vida, alimentación, ¿sabe? Llevar la fertilidad a un manejo integral. Exacto. Y eso es, vamos, me encanta todo lo que dices porque no puedo estar más de acuerdo porque he vivido una experiencia muy parecida a la tuya y estoy convencida que si yo hubiera hecho los cambios que hice antes, probablemente las cosas hubieran sido diferentes. Y parte de los cambios que realicé en mi vida, pues vinieron de la mano del descubrimiento del mundo de yoga, de la meditación, con lo cual los niveles de estrés y de ansiedad se redujeron muchísimo. Y luego, pues, de aumentar el nivel de conciencia a través de esas herramientas, ¿no? De yoga y de la meditación que te permite aplicarlo, pues, a la alimentación, que te permite aplicarlo, y creo que hablaremos ahora de esto, tener en cuenta todos esos agentes que puede haber tóxicos en todo, en nuestro entorno, desde la crema que nos utilizamos hasta... Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dices y de verdad que me parece que la labor que haces es súper importante precisamente por esa carencia que nos encontramos muchas veces cuando acudimos a la consulta de nuestros especialistas, donde como que todo va hacia una dirección y no se amplía la mirada a cómo es nuestra vida en general. Entonces, para empezar por algo, porque son muchos temas los que me encantaría preguntarte y tengo aquí varias preguntas que me han enviado las chicas durante la semana, pero un tema, una de las patitas de todo esto es la alimentación y la suplementación. Verdaderamente, porque a veces he hablado con ginecólogos y he preguntado, por ejemplo, los casos de baja reserva ovárica, que nos obsesionamos muchísimo, es que tengo baja reserva ovárica, y es como, bueno, pero no hace falta tener un ciclo con 10 embriones, o sea, aunque tengas una baja reserva ovárica, si hacemos un ciclo de fecundación in vitro y conseguimos que tus óvulos sean de buena calidad, es óptimo. ¿Podemos hacer algo mediante la alimentación?
y suplementación y lo que comentas de nuestro estilo de vida para mejorar verdaderamente la calidad de nuestros óvulos? ¿Y qué es lo que Sí, tenemos sí, que hacer? sí se puede. Sí. Voy a comenzar diciendo que, bueno, esto no es nada mágico porque de pronto tú dices, ¿cómo optimizas o cómo mejoras la reserva ovárica si la antimuleriana, que es lo que más o menos te orienta a tu reserva ovárica, es un valor que no varía? Yo me he encontrado errores de laboratorio, me he encontrado con mujeres con antimuleriana que se baja, que se embarazan, pero bueno, en fin que el, antes de entrar en ese tema, quiero comentar que el ovocito, el líquido donde él está nadando, ¿ok? Es como una bombita de agua y dentro de él crece el ovocito. Ese microambiente puede estar lleno de radicales libres y de estrés oxidativo. Ahí es donde, digamos, que la célula que que está expuesta a tóxicos, va a ir como depositando todos los radicales libres que si tú no le das un mecanismo para eliminarlos, va a afectar el ovocito y le va a disminuir la calidad. Ya de por sí, si la mujer tiene más de 40 años, probablemente ya su capacidad de reproducción ha disminuido. Pero si encima tú la cargas de radicales libres, pues entonces disminuye aún más. ¿Qué es lo que se trabaja con la alimentación y la suplementación? Es que precisamente mejores ese microambiente desde el punto de vista hormonal y desde el punto de vista del estrés oxidativo para que ella logre una maduración óptima y se den los procesos fisiológicos de la fertilización, es decir, que el espermatozoide logre ingresar a su interior. Porque no es tan fácil así como que ingresó ya. Hay una señalización, los espermatozoides llega el más apto, se produce una reacción con el ovocito, y entonces todo esto es un proceso que va a depender también de ciertos factores en el ovocito. Cuando tú logras una maduración adecuada del ovocito, mejora su calidad para ser fertilizado, bien sea que lo hagas en el laboratorio o bien sea que sea de forma natural. Entonces, ¿por dónde tenemos que comenzar? Sí, hay que transformar alimentación. Hay personas, por supuesto, que les cuesta mucho porque vienen de un estilo de vida, digamos, muy tóxico, en el cual hay muchos ultraprocesados, empezando por las gaseosas, por energizantes o por hábitos como fumar, el exceso del alcohol. Yo no quiero decir que de pronto no te puedas tomar una copa, pero sí existe un límite. Si estás en un procedimiento de fertilidad o estás buscando embarazo, se dice que una copa, 2 copas semanales ya es capaz de afectar este proceso fisiológico. No es que no te embaraces, pero te va a restar la probabilidad de que ocurra de forma rápida. Pero si a esto le sumas que tienes alteraciones hormonales, que haya un exceso de peso, entonces hay que darle como una mirada, un paneo a todas las cosas que están sucediendo en tu vida. Entonces, de la alimentación, ¿qué podemos mejorar? Disminuir toda esa cantidad de ultraprocesados. Inclusive, si sueles comerte un snacks, trata de que sean snacks sin colorante, que sean plátanos tostones o ¿cómo se dice? Sí, platanitos, que sean Sí. cosas que no sean, si son naturales, mejor. Y si son de los procesados, pues buscan los menos procesados, ¿sí? Entonces, para mí los más dañinos son esos. Y por supuesto, edulcorantes, saborizantes, intensificadores de sabor, inclusive la misma salsa de soya, las salsas procesadas, toda esta cantidad de químicos que ellos llevan, conservantes y colorantes, debemos disminuirlo al máximo. Por otro lado, alimento inflamatorio, como por ejemplo el gluten y la leche. Aunque la leche no afecta directamente la fertilidad, cuando tú la incluyes en tu alimentación y lo sumas con otros alimentos inflamatorios, tu nivel de inflamación eleva y por supuesto tu cuerpo se vuelve menos receptivo al embrión. Entonces, cuando hay niveles altos de inflamación, los procesos fisiológicos también tampoco ocurren de la mejor manera. También
a ver, ya te hablé de los ultraprocesados, te hablé Ujú. de la leche, te hablé del gluten. Del El gluten. gluten, pues porque generalmente caemos en exceso de consumo y el gluten también forma parte del grupo de alimentos inflamatorios. Entonces, la alimentación busca disminuir el estrés oxidativo y disminuir los niveles de De inflamación. inflamación. Ujú. Y el azúcar refinada. El azúcar refinada participa de dos formas, igualmente como inflamación y como aumentos digamos, hay un estado en el cual no llega a ser resistencia a la insulina. Yo lo llamo así como para que las personas me entiendan. Es como decir en los pasos previos a la resistencia a la insulina. Cuando la persona consume muchos carbohidratos y azúcares simples, los tejidos se vuelven menos sensibles a la insulina. Sin embargo, no suficiente como para que sean detectables con un examen de laboratorio o con una analítica. Es por eso es que hay este punto intermedio en la que la persona dice, pero me han examinado y no tengo nada. Pero Claro. cuando tú le reviertes ese tipo de alimentación, ¡pum!, se embaraza. Entonces es importantísimo mirar qué cantidad de azúcar o qué cantidad de carbohidratos le estás aportando a tu cuerpo, sobre todo si estás en un rango de sobrepeso, porque al mejorar ese índice, al mejorar esa alimentación o sencillamente comer los alimentos en el momento indicado, porque a veces, a ver, a veces es solamente, digamos, una galletica a la semana, pero es una galletica a la semana que te comes en las noches y eso, el tiempo en que te lo comes tiene importancia. O sueles comerte una galletica en las noches y esa la tomabas como cena Ujú. y ya eso es suficiente como para alterar la sensibilidad de los tejidos a la insulina y eso al final va a causar repercusión en la calidad del ovocito. Entonces, todo esto, al mirar todos estos detallitos de la alimentación, también pasamos entonces a la mirada de los tóxicos. Es verdad, o sea, si pudiéramos llevar una vida orgánica en donde los productos que usamos de la cosmética fueran naturales o fueran libres de tóxicos, fuera lo ideal. Sin embargo, por ejemplo, en el escenario de una mujer que va a un procedimiento de fertilidad, probablemente toda la fuerza económica y toda la fuerza mental está dedicada al procedimiento. Entonces, generalmente son personas que no le dedican un tiempito o no se, digamos, eso les causa enredo, confusión y lo dejan olvidado. Pero sí, yo a veces le digo, mira, es algo sencillo, vamos a hacerlo solamente con cuatro cositas. Uno, trata de no, nada de pinturas en el cabello, evitar pinturas de uñas, pinturas del labio. Si estas cosas, si pueden ser orgánicas, mejor. Pintura de labio porque nosotros solemos, o sea, está tan cerca de la boca, es la boca, Sí. tan cerca de la lengua que con facilidad lo vamos tragando. Esa, y el esmalte porque generalmente contienen alta cantidad de tóxicos. Por otro lado, por ejemplo, las botellas de agua, algo que es bien sencillo, cambiarlas por envases de metal, ¿sí? O envases Ujú. por supuesto, si en alguna oportunidad estás en una calle y te compraste un frasco que generalmente vienen de plástico, no va a suceder nada. Pero si Ujú. en tu día a día, tu trabajo llevas un frasco de metal, o al gimnasio o a la calle llevas tu frasco de agua de metal, pues entonces estarás disminuyendo la cantidad de plástico que ingieras a través de las botellas de agua. Igualmente tus recipientes de comida, procurar que sean libres de BPA, que es el bisfenol A, que es uno de los tóxicos más comunes, evitar calentar los toppers en el microondas. Entonces ya con solo hacer estas prácticas estamos disminuyéndole la carga de tóxicos al cuerpo. Es cierto que que nuestro cuerpo tiene manera de liberarse de esos tóxicos, porque para eso funcionan riñones e hígado, que son, digamos, los que eliminan Filtros. las toxinas Ujú. y los minerales del cuerpo. Sin embargo, lo hacen a su ritmo y con cierta lentitud. Entonces, nosotros con estas prácticas podemos
disminuir la cantidad o disminuir el trabajo que le aportamos al hígado y evitar entonces la repercusión que ellas puedan tener sobre nuestro proceso fisiológico. Lo otro que es bastante, que podemos implementar en nuestras casas es usar utensilios de madera o de metal, evitar el uso del teflón, sobre todo cuando el teflón está ya deteriorado, desecharlo, ¿ok? Ujú. Si es de piedra, de cerámica o de vidrio, pues mejor. A ver, siento que algo se me escapa. Ajá, en la pasta dental, por ejemplo, el uso de talatos. Y aunque es de verdad que la lista de ingredientes que pueda tener alguna crema corporal o alguna crema para la cara suele ser una lista gigantesca y en Sí, letras mínimas que sí, da pereza verlas, leer. sí. Pero existe unas aplicaciones, a ver, no recuerdo, Hay una que se llama Yuka. Bueno, yo conozco una que se llama eso no la he Yuka, escuchado mencionar. que escaneas el código de barras y te dice si el producto es muy, ¿no? En función de los ingredientes. Te lo marca como rojo, Sí, amarillo, verde y te dice qué ingredientes más tóxicos tiene. sí, esas son opciones muy buenas porque nos facilitan la vida. Nada más con escanear ya tienes una orientación de qué tan malo puede ser el producto, ¿sí? Entonces, esas son las cositas sencillitas que podemos cambiar en nuestras vidas y que le vamos a disminuir la carga de tóxicos del cuerpo. Y una muy importante es la ingesta de pescado, porque aun cuando en fertilidad es muy favorable la ingesta de pescados grasos como los pescados azules, por ejemplo, el salmón, la trucha, las sardinas, pero cuando son pescados grandes, longevos y provenientes de aguas profundas, generalmente son pescados que han estado expuestos a metales. Sobre todo si desconocemos si el área está contaminada o no, pues lo mejor es tomar la previsión de no consumirlos o consumir pescados pequeños. Por ejemplo, la sardina es muy buena alternativa. Ujú. Es un pescado pequeño que si probablemente haya estado expuesto, la cantidad que va a tener su cuerpo va a ser muy poco. A diferencia del atún, que es un pescado grande, que generalmente puede depositar en su cuerpo grandes cantidades de metales. Entonces, una de las cosas que hay que alertar, y por eso esa es la explicación por qué a las embarazadas se les sugiere no consumir pescados ni mariscos, porque pueden estar ingiriendo grandes cantidades de metales. Entonces, estos metales también afectan nuestra fertilidad y en el caso del caballero afecta muchísimo más. Los metales los afectan a ellos muchísimo más que a las mujeres. Entonces, ya tomando estas precauciones podemos tener como una disminución considerable de la carga de tóxicos que le estás aportando al cuerpo. Por supuesto, siempre se dice el estrés, la ansiedad, pero nadie, o digamos, siempre queda como ese vacío de información, ok, yo trato de relajarme, pero es que el estrés, ya con solo el pensamiento reiterativo de no lo voy a lograr, ¿qué pasará? Ya eso ya es una situación de estrés. Entonces, Exacto. el tratar de manejarlo no es fácil, pero siempre hay que buscar herramientas, bien sea propias, como bien lo has mencionado, apoyarse en yoga, en meditación, en alguna actividad que te silencie la mente por un tiempo en el día. No vamos a estar, por supuesto, todo el día silenciados, pero necesitamos tener esos espacios de 15 minutos, media hora, de mantener esos pensamientos alejados y también alguna otra actividad que te ayuden a disminuirlo, como por ejemplo el yoga o apoyarse en un especialista cuando ya se nos escapa de las manos y entonces este, podernos apoyar en la psicoterapia, por ejemplo. Esas son Exacto. cosas que hay que trabajar. Por eso es que en fertilidad, en optimización de fertilidad, se habla del manejo integral. Exacto, es muy, muy, muy amplio. Han surgido por aquí algunas preguntas. La aplicación que yo conozco, están preguntando por aquí, se llama Yuka, Yuka. Y luego nos preguntaban por aquí el tema de si el jengibre
podía actuar como un antioxidante. Es más bien antiinflamatorio, tanto el jengibre como la cúrcuma son excelentes. De hecho, se puede implementar como hábito el tomarse un té de jengibre o un té de cúrcuma según el gusto de cada quien. Y esto lo pueden hacer diariamente, a excepción de las personas, por supuesto, que sean sensibles a ella. Hay personas que tienen sensibilidades alimentarias y se ha descubierto, o digamos, hay personas que han manifestado ser sensibles a la cúrcuma y eso pues sería una contraindicación, sería desfavorable. Pero entonces, en general, si esa condición, entonces sí es algo que se puede implementar diariamente. Perfecto. Y me parece una información súper completa. Y quería preguntarte también por un tema que yo creo que es relativamente reciente y es el impacto que tiene la biota, la microbiota, también en la fertilidad. Y cómo, bueno, y es una pregunta muy concreta, y si en el transcurso de un proceso de fecundación in vitro podría ser contraproducente el uso de antibióticos. Ok. Antes de pasar esa pregunta, les voy a dejar aquí el nombre de la aplicación que conozco. Se Perfecto. llama Thinkberry. Me acabo de acordar. Qué bueno, sí, 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 ahí la veo. Ok. Que a lo mejor Sí, aquí no está, pero allá sí. te comento, sí, el tema de la microbiota, sí, desde hace algunos años, o sea, se le ha puesto la lupa primero a la microbiota intestinal y luego sabemos que hay una microbiota en, en vejiga, en boca, en vagina, e inclusive la cavidad del endometrio que se creía que era estéril, ya hoy día se sabe que no es así. Ujú. Entonces, la microbiota del endometrio es muy parecida a la vaginal, pero no igual. ¿Ok? Con esto lo que quiero decir es que también en los lactobacilos abundan y también existen otros microorganismos que en estos momentos no recuerdo. Pero ¿cuál es la importancia de que que la microbiota esté bien? Por supuesto, la microbiota endometrial no es algo que se evalúe constantemente, salvo en personas que ya hayan hecho procedimientos de fertilidad y hayan tenido fallos de implantación y pues por supuesto que en su país también cuenten con los recursos, porque sé que hay países donde no existe la empresa que los realice y pues por lo tanto no hay la opción de estudiar la microbiota endometrial. Ahora, ¿qué nos puede orientar a pensar que la microbiota no esté adecuada? Si durante el estudio por histeroscopia vemos que hay una endometritis, que hay una Ujú. inflamación local, si la persona tiene candidiasis recurrentes o si la persona tiene alteraciones gastrointestinales que hagan pensar que tiene candidiasis intestinal. Todas estas alteraciones de la microbiota, bien sea intestinal, tiene digamos, existe esa comunicación entre las diversas microbiotas del cuerpo humano y pues cuando la microbiota intestinal está alterada, también puede haber afectación de la vaginal y de la endometrial. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si hay una alteración con un aumento de las bacterias que no son favorables, pueden causar esa inflamación local y pues la inflamación, el estado inflamatorio o el aumento de las citoquinas dentro del endometrio no va a ser un microambiente favorable para que ocurra la implantación del embrión. Claro. Entonces, por eso es tan importante y hoy día se le ha puesto tanto la mirada hacia al estudio de la microbiota. Eh, Tener la microbiota endometrial en óptimas condiciones significa que también estemos trabajando en pro de la fertilidad. Quiero aclarar aquí, o digamos, hacer la acotación de que uno, tenemos que trabajar por la calidad del ovocito. Y dos, también hay que trabajar por la calidad del endometrio, porque ahí es donde se va a sembrar la semillita y va a crecer el embrión, ¿sí? Entonces, Sí. de hecho, también hay situaciones en donde el endometrio, digamos, tenemos muy buena calidad embrionaria,
pero el endometrio es muy delgado o muy grueso, o las características no son las mejores, y ese embrión de buena calidad se pierde igual, no se va a lograr implantar. Entonces hay que trabajar las dos cosas. Y pues clínicamente, una de las maneras más rápidas de saber que tu microbiota no está en óptimas condiciones es cuando hay candidiasis vaginal recurrente. Porque obviamente ella, digamos, lo has desprovisto de algunos microorganismos y cambió el pH y la cándida entonces crece de forma tanto en número como en en cantidad. Entonces, en la vagina ya está poblada más de cándida que de otros microorganismos, que de otros lactobacilos. Y Ujú. tu pregunta en cuanto al antibiótico, puede ser la pregunta que me hiciste, ¿cierto? Sí, sí. El uso de antibióticos. Bueno, el uso de antibióticos, no todos los antibióticos afectan la microbiota, aunque muchos de ellos sí. Siempre que se use antibiótico es favorable acompañarlo también de esos días comer más alimentos probióticos y también apoyarse en perdón, alimentos prebióticos y apoyarse en un suplemento probiótico. Sobre todo, pues nosotros las mujeres también tenemos afortunadamente, probióticos de vía vaginal que en vagina predomina los lactobacilos y por lo tanto podemos tanto ingerirlos como tener el complemento de colocación vaginal. Entonces, por las dos partes, si está en pleno procedimiento de fertilidad y hubo la necesidad de tomar antibióticos, no está de más que se complemente con el probiótico. ¿Ok? Bien, Y perfecto. otra cosa, a largo plazo, el uso de probióticos es importante, pero hoy día también la tendencia, digamos la tendencia no se ha visto que más importante que tomar probióticos es llevar una alimentación acompañada de prebióticos. ¿Qué quiere decir prebióticos? Alimentos que van a funcionar como alimentos de la microbiota buena. O sea, tenemos que, esa microbiota que está allí, que está buena y que está siendo invadida por microorganismos malos, nosotros tenemos que reforzarla y alimentarla, no solamente dándole, digamos, no dándoles directamente los microorganismos buenos, sino que dándole El fibra y alimento. alimento. Ujú. ¿Cuáles? La linaza o la semilla de lino es una de las mejores. eh, Alimentos que tengan fibras, por ejemplo, todos los que sean verdes, eh, cale, el perro, inclusive la misma lechuga, espárragos, brócoli, acelga, pero una que es el alimento por excelencia para la microbiota es la achicoria. Por supuesto, también los fermentados, Ujú. aquí entra el yogur, entra el kefir, entra la kombucha. ¿Ok? Inclusive estos vegetales coreanos que son muy picantes, que se llama kimchi, Ujú. también son alimentos fermentados. Entonces, esas son cosas, alimentos que se deben incluir para mejorar la microbiota. Obviamente esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, de ahí la importancia en que se prolongue en el tiempo, por lo menos 3 meses. 3 meses. Ujú. Muy bien. Y ya que estamos dando un enfoque tan integral y de tantas cosas que podemos hacer, algo que yo hice también durante mi proceso y que me descubrió un mundo totalmente desconocido para mí, fue la acupuntura. Y me gustaría que nos comentara los beneficios que puede traer la acupuntura si estamos buscando un embarazo. Sí, la acupuntura, eh, fíjate que no es mi área de fortaleza, sin embargo me he dedicado a estudiarla porque es un gran apoyo, tanto en fertilidad natural como en fertilidad en reproducción asistida, y tiene que ver con, digamos, son métodos que te ayudan a disminuir la contractilidad del útero y el aporte del riego sanguíneo y aumentar mayor cantidad de riego sanguíneo hacia el útero. Esto con la función, o sea, con la finalidad de que las funciones tanto uterinas como ováricas se desarrollen de la mejor manera. Entonces,
al llegarle más sangre al útero, pues por supuesto le va a llegar más sustratos, digamos la circulación de las hormonas cambia y todo esto va a ser como apoyo hacia tu procedimiento o hacia tu proceso de fertilidad, bien sea si estás apostando a fertilidad natural. Entonces, yo soy de las que dicen todo suma. Si tú no es algo que te va a decir te vas a embarazar haciendo acupuntura, pero probablemente te va a ayudar desde el punto de vista fisiológico de esa manera. También lo puedes usar como para disminuir tensión muscular, porque la contractura de los músculos también es una forma de estrés. Entonces, el no estar relajado o puedes tomar ese tiempo de acupuntura también como para disminuir el estado de ansiedad. Entonces, tú con la acupuntura puedes lograr dos abordajes diferentes, una directamente hacia el sistema reproductor y otro que tenga que ver con el estado de estrés y ansiedad. Pero sí, es algo muy favorable, es algo que sí ayuda. No lo, digamos, hay todos estos procedimientos o todas estas terapias complementarias, yo las llamo complementarias, no alternativas, porque de pronto por sí solo no van a hacer algo que te embarace. Yo Exacto. siempre trato de transmitir de que no existe una fórmula mágica y rápida. Lo que hay es el que tú vayas integrando cada una de las cosas y vayan sumando positivamente hacia tu y te acerquen más hacia tu positivo, porque todo esto que estás haciendo va a ayudar a que tu cuerpo desarrolle ese ovocito o tu ovulación sea la más adecuada o que tu reserva ovárica que es baja no lo va a aumentar, sino que los que están allí sean de óptima calidad para que sean fertilizados. Entonces, es trabajar con lo que ya tienes y trabajar de forma integral, aportándole todo lo que con lo que tú conectes. Por supuesto, si te sientes más cómoda haciendo acupuntura, haces acupuntura. Si hay personas que tienen un estilo de vida en el que lo acompañan de aceites esenciales, también existen protocolos con aceites esenciales y digamos, existe la explicación de cómo funciona eso. Si te gusta la reflexología, también existe. Tenemos un dermatoma en la zona del talón que está relacionada con los ovarios y con el sistema reproductor. Entonces, también la estimulación de esa área puede ayudar a mejorar las funciones de reproducción. Entonces, todo esto va sumando y no lo tienes que hacer todo, pero digamos, escoge con la que tú conectes. Exacto. Es lo que le digo a las mujeres, a las chicas con las que trabajo, porque a veces es como que parece que es como muy abrumador, es mucha información y es como, uy, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer el yoga, y ahora la acupuntura, y ahora no sé qué, y ahora tengo que... Y es como, bueno, todas estas opciones te van a sumar, no te van a restar y vamos a buscar con aquellas con las que nos sintamos más cómodas, aquellas que por nuestra forma de ser, por nuestros gustos, no van a ser una obligación más, sino van a ser algo que además probablemente luego a lo largo de nuestra vida ya lo incorporemos, porque en este proceso de búsqueda de embarazo lo hemos descubierto y ya se queda con nosotras. A mí es lo que me pasó con alguna de estas cosas que yo no conocía y que creo que el proceso de fertilidad me trajo y ya se han quedado en mi vida y lo agradezco un montón porque si no hubiera sido por esto, quizá no lo hubiera conocido. Y el tema de la acupuntura, por ejemplo, es una de ellas. Y como bien comenta, a mí me relajaba muchísimo. Era como un momento de decir, me ponían una aguja aquí y yo me quedaba muy relajada. Entonces, bueno, pues tiene el doble beneficio. El beneficio en cuanto a la circulación en el útero, relajar los músculos, pero también el beneficio mental. Y has Sí, totalmente. mencionado otro de los descubrimientos, el tema de los aceites esenciales, que para mí ya se han convertido en algo de mi día a día y sé que tú sabes también de estos aceites esenciales, porque yo ahora voy pues eso, como con mi pequeño kit, pero ¿cómo podemos utilizarlos? O sea, verdaderamente, ¿qué es lo que nos pueden aportar los aceites esenciales en un proceso de fertilidad? Bueno, los aceites esenciales
Y al igual que la acupuntura, pueden tener dos efectos. Uno, a nivel de la relajación. Fíjate que estaba leyendo la estimulación a nivel cerebral de cómo actúan los aceites esenciales y ellas pueden estimular bien el sistema nervioso simpático o parasimpático. Entonces, cuando tú estimulas el parasimpático, tiendes a relajarlo, la persona en los vasos tienden a dilatarse más, la tensión sanguínea baja, probablemente la frecuencia cardíaca también. Entonces, es una manera de crearte relajación. Si la persona de pronto no está teniendo un sueño adecuado o tiene el pensamiento reiterativo, el hecho de que tú hagas la conexión con el aceite esencial, ya puedes bajar ese nivel de ansiedad con solo colocarlo en el difusor o inhalarlo directamente. Esa es una de las formas de trabajar los aceites esenciales. Por otro lado, puedes tener el abordaje de la microbiota, porque existen aceites esenciales con poder antifúngico, antiviral, antibacteriano, como es el aceite de tomillo, el aceite de orégano, más el orégano que el de tomillo, pero en aceites que te permitan ser ingeridos, que, o sea, que tengas ese grado de pureza que puedas ingerirlo, puedes crear un protocolo para candidiasis intestinal que te permite, a su vez, ayudar tu microbiota vaginal y endometrial al mismo tiempo. También puedes abordarlo desde el punto de vista hormonal, porque hay ciertos aceites esenciales que te promueven el balance hormonal y esto sí lo digo como con cuidado porque más bien hay tendencia a elevar los estrógenos, como es el caso del geranio y el clarisage, ¿ok? El clarisage especialmente es un aceite que, digamos, muy de amplio uso en la fertilidad femenina, porque en el caso de las mujeres en edad reproductiva y que lo quieran usar para tal fin, ella tiene la potestad, digamos, la característica de relajar la musculatura del útero. Ahora, ojo, porque una vez que se embarazan, ya tienen que dejar de usarlo porque el Claro. efecto en la embarazada es diferente. Va a promover la contractilidad del útero y pues no queremos un parto antes de tiempo. Entonces, Ujú. generalmente la usan las embarazadas ya al final del embarazo, a sus 38, 39, 40 semanas, cuando más bien queremos arrancar ese trabajo de parto. Pero en mujeres que están buscando bebé es favorable porque ella va a disminuir la tensión muscular a nivel uterino. Entonces, esa es la forma como actúa. También hay aceites esenciales que funcionan muy bien desde el punto de vista metabólico y para que aquellas personas que estén en sobrepeso, que necesitan mejorar. Ojo que no hablo del sobrepeso de una manera estética. Aquí la importancia es que el sobrepeso te lleva a un desbalance de la insulina y de ahí la insulina tiene su efecto directo sobre las hormonas de la reproducción. Entonces, cuando tú regularizas esos niveles de insulina, bajando tu peso o bajando tu cantidad de grasa corporal, vas a ayudar indirectamente a tu fisiología o toda la serie de hormonas de la reproducción. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay aceites esenciales que te pueden ayudar a disminuir la ansiedad y el apetito, como es el grapefruit, o sea, la toronja. Ajá. Son aceites esenciales que además este, tienen un efecto sobre el metabolismo de la glucosa y por lo tanto así es como actúa, disminuyendo el apetito. Y al ingerirlo, pues va a ocurrir, activa la lipólisis, o sea, activa digamos, el fenómeno que ocurre en el cuerpo, en el que el cuerpo toma la grasa como fuente de energía. Entonces, para personas que quieran apoyarse en algo para disminuir de peso, disminuir de talla, el aceite esencial de grapefruit es una de las más indicadas. Entonces, depende del abordaje que le quieras dar, los aceites esenciales pueden ser de gran utilidad en ese momento. Aquí tengo que hacer la aclaratoria también que por ser alcoholes volátiles, para aquellas mujeres que estén en algún procedimiento de fertilidad, ojo que en el día que van al laboratorio a realizarse el procedimiento, ese día no pueden usar aceites esenciales, ¿ok? Ujú. Sí, Eso sí debe estar bien claro. sí.
Yo voy a hacer una pregunta personal porque yo padezco tiroiditis de Hashimoto y no sé, y uso aceites esenciales habitualmente, pero no sé si puedo utilizarlos de alguna manera para apoyar a la función de mi tiroides. Sí, sí existe, aunque realmente no he ahondado tanto en el tema como para, o sea, no he encontrado, no me he dedicado a la investigación y a la búsqueda de trabajos que así lo documenten. Sé que los aromaterapistas y los naturópatas sí tienen protocolos para hipotiroidismo, sobre todo para sobre todo cuando es autoinmune, Sí. ¿ok? Ujú. Cuando es Hashimoto. Este, pero no le he dedicado el tiempo, la verdad, Sí. a investigar si realmente cuál es el mecanismo por el cual ocurre o cómo es el proceso científico, químico que ocurre en el cuerpo que te pueda ayudar a la tiroides. Pero sí existen protocolos para eso, Fabiana. Me- Este, y es algo que sí, es una condición tan frecuente que de verdad lo tengo entre mi lista de pendientes por investigar. Así que cuando tenga información de ella, de seguro te la Sí, estaré teniendo. sí. Qué bueno. Y te preguntaba porque justamente es que hoy he ido al endocrino y he estado hablando de este tema y como lo tenía aquí y es una condición, la verdad, bastante común y que afecta a nuestra fertilidad también, por supuesto. Sí, totalmente. Porque Ujú. las hormonas femeninas dependen o sea, de la producción de FSH, LH, que también se ven Exacto, afectadas por de las hormonas tiroideas. exacto. Entonces, Ujú. Voy a ver por aquí porque me pareció ver otra pregunta. Bueno, nos estaban preguntando cuando mencionamos el tema de la alimentación y del azúcar y demás, nos preguntaban por la miel, cómo de recomendable era la miel de abeja. claro, fíjense, siempre, si endulzar algo con miel va a ser siempre mejor que endulzarlo con azúcar blanca refinada. Pero ¿qué pasa? Que si la persona no tiene problemas de sobrepeso ni tiene sus valores de insulina dentro del rango normal y su ingesta de azúcares simples es muy bajita, entonces sí, puede hacer ese reemplazo por la miel. Ahora, en personas que sí tengan la condición de resistencia a la insulina o que tengan alteraciones o tengan la glicemia un poco elevada o que estén en sobrepeso, entonces la miel tampoco es buena alternativa. Ahí es mejor usar opciones como stevia o opciones como monk fruit, aunque no sean mis favoritas, pero digamos que son las que van a lograr ayudarla a controlar mejor digamos, esos disparos de insulina por ingesta de glucosa. Ok, apuntado por aquí también. Muy bien, pues me encanta porque creo que hemos dado un repaso bastante completo. Me encanta porque esto también es como darnos a nosotras mismas mucho poder en este tema de la fertilidad, que tan mal se pasa y que tan difícil es a nivel emocional, porque nos parece que no hay nada que podamos hacer, que todo escapa a nuestro control y que somos víctimas de algo que evidentemente no queremos vivir, ¿no? Es un camino que no elegimos y que nos toca pasar, pero el tener esta visión tan integral y tan completa nos da muchísimo poder. Creo que nos devuelve muchísimo poder, porque hay cosas que suceden a nivel médico y que lo dejamos a ellos y que esas cosas sí se escapan de nuestro poder, lo que suceda en el laboratorio, lo que suceda con los embriones, es algo que como decíamos antes, ¿no? Que tenemos que ir sacando de nuestra mente porque no podemos hacer nada, pero sí que tenemos el poder sobre muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día para mejorar nuestra fertilidad y para no sentirnos víctimas, sino todo lo contrario, ¿no? Volver a sentirnos con ese poder, repito la palabra, y crear y co-crear todo lo que sucede en estas situaciones. Y bueno, te leo alguna preguntita que está saliendo por aquí y me aprovecho porque me has dicho que tenemos que terminar muy en punto y lo tengo muy en cuenta. Una pregunta por aquí que nos dice, ¿qué complejo multivitamínico recomendarías?
me comentaban que ovocitol mejora la fertilidad. ¿Qué opinas? Preconcepcional, nos decían. Sí, generalmente yo recomiendo, suelo recomendar la vitamina C porque es por su alto poder antioxidante, el omega 3, porque además de tener poder antioxidante, le damos el aporte de grasa a nuestro cuerpo que necesitamos para, digamos, que haya sustrato para el balance hormonal, pero los estudios clínicos hablan muy a favor de vitamina D porque debemos mantener, o sea, se ha visto que existe esa relación de las mujeres que se embarazan y las mujeres que no se embarazan con bajos niveles de vitamina D. Entonces, si vives en un país con sol, basta con tomar sol, pero si no, si vives en un país donde el invierno es muy largo e intenso, entonces hay que agregar vitamina D y también la coenzima Q10, porque es un alto, también tiene efecto antioxidante sobre el cuerpo y en los procesos fisiológicos va muy bien, en los procesos de la reproducción. Entonces, si mal no recuerdo, el ovocitol tiene inositol. El inositol sí ayuda muchísimo y tiene que ver también con el metabolismo de la glucosa. Por supuesto, a quienes más se benefician de esto es las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, pero el ovocitol no hay manera, o sea, no hay manera de saber a quién le va a beneficiar y quién no, de las que no tengan este problema de resistencia a la insulina. Entonces, ya yo no lo suelo mandar, ya hay mujeres que lo han tomado y me han contado su buena y su excelente experiencia, pero no es algo que yo suelo indicar. Generalmente lo hago como bien puntual a las mujeres que lo necesitan, ¿no? Que sería más el caso de síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Correcto, síndrome Ujú, ovario poliquístico y resistencia a la a insulina. la insulina. Muy bien, perfecto. Pues yo creo que podemos ir cerrando, que te agradezco muchísimo. Aquí me siguen saliendo preguntas y me nos dicen, la última, ¿qué tendría que pedir en una analítica para comenzar a estudiar la fertilidad? Wow, mira, eso tienes que empezar con analíticas hormonales, por supuesto FSH, LH, estradiol, eso se hace en el día 3. Yo sugiero siempre que vayan de la mano con un especialista porque va a depender del contexto. De pronto esos son los básicos y quizás tú, por tus características clínicas, puedas necesitar también incluirle las hormonas masculinas, por ejemplo, como la testosterona libre o la testosterona total, o estudiar más bien las glándulas adrenales, o también incluir el SHBG, que es la proteína que transporta las hormonas, ver si ameritas glicemias, ver si ameritas la curva de glicemia insulina o nos podemos conformar con glicemia insulina basal. La esterosalpingografía no se discute, esa es sí porque Sí sí o hay que sí. evaluarlo, porque esa es la que te va a decir siga buscando bebito en su casa o O no. definitivamente venga con nosotros que tienes que hacerte tu procedimiento. Eh, Igual nos solemos olvidar del caballero y hay veces nos toma por sorpresa el hecho de que el afectado es el caballero, así que el Ujú, espermograma tampoco podemos obviarla. exacto. Y por supuesto, un estudio que te va a dar una información muy valiosa es la ecografía, hecha en los primeros días de la menstruación o durante la ovulación, que nos va a hablar durante la ovulación nos va a hablar del grosor del endometrio y si tu proceso de ovulación está ocurriendo. Y en las primeras fases nos puede dar un buen indicador de cómo están los folículos antrales, que eso nos habla de reserva ovárica, que esto también lo podemos saber a través de la hormona antimuleriana que se detecta en un examen de sangre que se puede realizar en cualquier momento del ciclo. Aun cuando yo no hablo ampliamente de los exámenes que hay que realizarse, yo siempre les sugiero que traten de ir de la mano de un especialista, porque, digamos, van a ir como que más específicos, individualizar cada quien qué exámenes requiere y además la instrucción o la recomendación de dónde realizarlo, porque hay centros donde pueden ser más económicos, pero no son tan precisos.
o puede haber error, te tomaste el laboratorio en el día 6 y no recordaste que esos laboratorios hay que hacerlos en el día 3 4. Las hormonas tiroideas, por supuesto, el panel de hormonas tiroideas T3, T4 libre, TSH. Yo recomiendo que se hagan los anticuerpos también. Anticuerpos. Ujú. Pues eso serían, digamos, los más después, depende de cada condición. De lo que vaya saliendo de ahí. Así es. Bueno, ya voy a ir cerrando para que llegues a tiempo por tus niños y te agradezco de verdad muchísimo toda la información que nos has dado. Tengo preguntas, o sea, tendría preguntas para hablar, para preguntarte también ahora por la antimuleriana, por mil cosas. Me encantaría que pudiéramos repetirlo más adelante cuando volvamos a recopilar y tener más preguntas de las chicas. Y nada, que ha sido todo un placer. Claro, claro, con gusto. Sencillamente enumera tus preguntas y nos programamos para un próximo live. Exacto, perfecto. Muchísimas gracias a todas las que se han conectado, muchísimo ánimo a todas y a seguir luchando, ¿vale? Un besito muy fuerte. Gracias por la invitación y gracias a ustedes también que se conectaron y nos acompañaron. Y bueno, esperemos conectarnos nuevamente, así sea para una sesión de preguntas y respuestas, que eso siempre ayuda mucho. Exacto. Un abrazo fuerte. Igualmente, bye Chao. bye.